¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Pello Oria Iriarte, físico y delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Vamos a ver más filomenas en los próximos años? Pues seguramente que veamos más filomenas, quizás no afectando de esta manera tan intensa como hemos visto en las imágenes a la Comunidad de Madrid y al interior de la península. Quizás afectan a otras zonas, como puede ser, pues no sé, el sur de España o más hacia el Mediterráneo, pero desde luego las borrascas invernales pues bueno, azotan a la península ibérica. La verdad que esta lo ha hecho de una manera especial, dejando cantidades de nieve que no se veían, como se ha repetido tantas veces en bastantes décadas. Pero bueno, no creo que tengamos que esperar otros 50 años, ¿no?, para ver este tipo de fenómenos extremos, si se quieren llamar así, en la península ibérica, ¿no? Sí, porque en Navarra de alguna manera nos quedamos con las ganas de ver esos espesores, no todo lo que luego vino detrás, porque ahí ya se están poniendo también además en cuestión pues una manera de anticiparse, porque veníais advirtiendo de lo que podía pasar desde hacía ya días, pero sí, al final se colapsó una ciudad como Madrid. ¿Hay posibilidades de que eso no pase o con una nevada de tal calibre es imposible manejarla? Bueno, a ver, sí que es verdad, como decías al principio, que esta nevada estaba prevista desde principios de la semana. De hecho, yo recuerdo el lunes 4 de enero que mi móvil sonó, bueno, más de lo normal, ¿no? Y eso es porque, bueno, había bastante interés, tanto a nivel mediático como por parte de las administraciones, de saber un poco, ¿no?, lo que nos podía venir aquí en Navarra, ¿no? Se veía que esa borrasca se salía un poco de lo normal, y lo que daban los modelos pues prácticamente no nos lo creíamos, ¿no?, porque estaban dando espesores 30, 40, incluso 50 centímetros en el interior de la península, pero día a día, ¿no?, se fue viendo que efectivamente los modelos apostaban por ese escenario. Se activaron los avisos rojos, no en el caso de Navarra, pero sí en el caso de Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, y efectivamente esa nevada acabó viniendo, ¿no? No sé hasta qué punto ha habido falta de previsión por parte de determinadas administraciones y hasta qué punto cosas que hemos visto son inevitables, ¿no? Seguramente hay parte que es inevitable debido a que los recursos pues no están dimensionados, ¿no?, para este tipo de eventos que suceden muy de vez en cuando. No estoy hablando en zonas donde sí que estamos más acostumbrados a las nevadas, como por ejemplo en el norte de Navarra, pero sí en una ciudad como Madrid, ¿no? Cuando hablas de los modelos, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que veíais para que realmente esos espesores fueran a ser verdad? Bueno, nosotros en la Agencia Estatal de Meteorología manejamos fundamentalmente dos modelos a los que contribuimos a su desarrollo.
Nuestros predictores operativos, pues básicamente, como digo, tienen en cuenta las salidas de esos modelos, aparte del valor añadido que da el propio predictor, la interpretación que hace del modelo, y uno de ellos, el modelo del Centro Europeo, pues venía como desde 6 días antes advirtiendo o dando unas cantidades de nieve que, ya te digo, eran difíciles de creer, ¿no? Pero ese escenario, pues bueno, se fue confirmando poco a poco, y efectivamente los predictores apostaron por dar un aviso rojo que se da, bueno, una vez de hecho en Madrid se dijo, ¿no?, que era la primera vez que se da un aviso rojo por nevadas. Navarra tenemos un precedente, si quieres luego hablamos de él, en 2018, el día de Reyes, pero vamos, es una cosa muy excepcional desde el punto de vista de la climatología, desde el punto de vista de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno así, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes un fenómeno así no acabas de creerte el modelo, ¿no?, porque hay muchas veces que, bueno, sí que hemos sobrealertado, ¿no?, y luego no ha sido tanto, ¿no? Pero esta vez sí, las previsiones se cumplieron, lo que daban los modelos se cumplieron, incluso llegaron a quedarse algo cortos en algunas zonas, ¿no? Claro que sí, que quiero hablar de Navarra y desde luego saber cuándo han sido esos momentos también, pues en rojo en el calendario, nunca mejor dicho. Pero ¿había realmente posibilidades de que en Navarra viéramos esa nevada? Es decir, ¿qué cambia, que sople más el viento y mueva esas nubes de una zona a otra? ¿Había realmente, tú pensaste que en Navarra podía caer? Bueno, los espesores que se midieron y reportaron en la zona de la Ribera de Navarra, especialmente cuanto más al sur, en la Ribera de Tudela, la zona Monteagudo, Cascante, pues bueno, llegaron a superarse puntualmente los 20 centímetros, ¿no? No son esos 40 centímetros o 50 que se han visto en algunas zonas de la península, pero bueno, una precipitación en forma de nieve de 20 centímetros de espesor en 24 horas, esto ya es lo que motiva la emisión de un aviso rojo, porque es una nevada excepcional. Desde ese punto de vista, en la Ribera, y así nos lo contaban desde la capital, desde Tudela, bueno, desde los años 80 no se veía, ¿no?, una nevada de este calibre. Ha sido muy excepcional, no ha sido, como digo, ¿no?, como la que hemos podido ver en Madrid, no ha colapsado, ¿no?, los sistemas, ni los accesos, ni las infraestructuras de la misma forma, pero sí ha sido muy excepcional, ¿no? Y hacia el centro y el norte de la comunidad, pues bueno, los espesores fueron menores, ¿no? Yo no esperaba ver lo de Madrid, en Navarra, pero bueno, sí que fue una situación, bueno, hasta cierto punto pues complicada de manejar. Se activó el plan de protección civil, el plan territorial de Platena, el plan territorial de protección civil. Hubo un dispositivo de coordinación por parte de la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra, en el que participó AEMET y otros organismos de la Administración General del Estado, y en ese sentido, pues bueno, ha sido una situación, una más, ¿no?, fuera de lo normal, y que exige, ¿no?, que las administraciones cooperen entre ellas para tratar de minimizar los impactos y los efectos esperados, ¿no? Como hoy teníamos prevista esta entrevista, pues esta mañana se me ha ocurrido echar un vistazo a qué tiempo iba a venir los próximos días. Venimos de Filovena, venimos de Hortensia, venimos de nevadas, de lluvias. Estos días también tenemos muchas lluvias, pero me ha llamado muchísimo la atención que el pronóstico para este jueves y para este viernes en Navarra, según el teléfono móvil, al final el pronóstico, ahora hablaremos también de dónde beben los móviles, cuáles son las fuentes, jueves y viernes 17 grados. Sí, bueno, estamos pasando casi, ¿no?, de un extremo a otro. Sí, ¿no? exacto. ¿Esto qué es? ¿Esto es verdad? Sí, de hecho jueves y viernes con muy alta probabilidad, y a día de hoy, martes, damos por hecho de que se darán esas temperaturas. 17 grados en invierno es una temperatura, bueno, no es de récord, pero se queda muy cerca, ¿no? Se queda muy cerca. En el caso de Pamplona creo que está en torno a 19 grados, la temperatura máxima medida en un mes de enero desde los años 60-70, ¿no?, del siglo pasado, ¿no? Entonces, efectivamente estamos hablando de una temperatura extrema para ser diciembre, ¿no? Y venimos de otro fenómeno extremo, ¿no?, como ha sido Filomena, o el paso de Hortensia, que dejó vientos huracanados en parte de Navarra. Entonces, pues sí, pasamos de un extremo a otro en cuestión de días, ¿no? Bueno, estamos en invierno, estamos en la zona del planeta en la que estamos, son normales estos vaivenes, ¿no?
pero sí que estamos viendo que los fenómenos cada vez son más extremos, ¿no? En el caso de los 17 grados del jueves o del viernes, pues bueno, mucha gente los cogerá con ganas, ¿no? Porque venimos de un invierno con temperaturas bajas durante bastantes semanas y bueno, pues dan ganas, ¿no?, de estar en la calle un poco más tranquilo en ese sentido, ¿no? Sobre todo ahora que solamente están abiertas las terrazas. Pero claro, en el equipo de guardia de esta casa o en informativos me han preguntado ¿qué va a pasar? Tenemos que preocuparnos porque es que venimos de las nevadas en el Pirineo, venimos de las lluvias de estos días, vamos a ver un deshielo que nos tiene que preocupar, vamos a ver los ríos en los próximos días con niveles importantes. No, yo en absoluto me preocuparía por esa situación, porque sí que es verdad que tanto a finales del mes de diciembre como a principios de enero nevó mucho en Pirineos. De hecho, en algunos de nuestros puntos de observación se reportó cerca de 1 metro de espesor. Es una cantidad, pues bueno, quizás no extraordinaria o excepcional, pero sí que es notable. Pero desde Filomena, que ya fue hacia el 8 o 9 de enero, la verdad es que las precipitaciones que se han dado han sido ya en general más débiles, en forma líquida. Poco a poco se ha ido fundiendo la reserva de nieve que había. De hecho, ahora mismo encontramos nieve fundamentalmente en los valles más orientales del Pirineo, en Roncal y en Salazar. Fuera de ahí hay muy poquita nieve ya. Y en ese sentido, pues bueno, no tenemos que tener miedo de esa posibilidad. Se han dado algunos pequeños repuntes en los últimos días, pero vamos, ni de lejos es una situación preocupante en cuanto a crecidas en los ríos, ¿no? Pello, como físico, ¿te da tiempo a disfrutar de estos acontecimientos meteo? A ver, este tipo de situaciones, pues como es lógico, ¿no?, me generan más trabajo, ¿no?, porque tienes que prestarles más atención, tienes que vigilar constantemente, tienes que mirar los datos de las estaciones, los modelos meteorológicos, tienes que hablar con las administraciones, con los medios. Para mí supone más trabajo, pero bueno, al mismo tiempo siempre intento, ¿no?, disfrutar de ello. Sobre todo, bueno, a mí me gusta especialmente la nieve. Y eso sí, siempre digo, ¿no?, la nieve mejor de 800 metros para arriba en la montaña, salir a disfrutar de vez en cuando de ella. Me gusta mucho ver nevar, me gustan los fenómenos meteorológicos, pero lógicamente, o sea, no los quiero en el sentido de que de si existe la posibilidad de que den lugar a problemas, ¿no? Tú un tiempo fuiste observador, no sé si ahora desde tu ubicación en la Agencia Estatal de Meteorología tienes también tus observadores, y cómo funciona este sistema aquí en Navarra. Bueno, sí, tenemos varios tipos de redes de estaciones. Tenemos una red de estación automática, en el sentido de que las estaciones pues están midiendo constantemente y nos reportan los datos a un servidor, a una base de datos. Archivamos esa información y la analizamos. Pero luego, efectivamente, hay otra red que está basada en colaboradores, que no son personal contratado por AEMET, pero sí que están en los pueblos, sí que todos los días salen a medir, a tomar los datos, al menos de precipitaciones y de temperatura. La gestión de esta red, por cierto, la llevamos en colaboración con el Gobierno de Navarra. Y luego tenemos pues nuestros observadores profesionales, que en el caso de Navarra pues solo están en el aeropuerto de Noain, donde yo estuve trabajando unos años. Y bueno, pues todo esto lo que genera al final son una gran cantidad de datos que, bueno, tratamos, como decía antes, ¿no?, de mirar, de actualizar, de analizar todo lo que podemos, ¿no? ¿Qué situación meteorológica en particular recuerdas de alguna manera con mayor intensidad? Sin lugar a dudas, la que se produjo el 8 de julio de 2019 en la cuenca del Cidacos, las precipitaciones extraordinarias que dieron lugar, pues bueno, a esa crecida del río Cidacos tan espectacular que todos recordamos. Yo creo que esa ha sido la situación más extrema que he vivido, una situación de tormentas en la zona media, no solo en la zona media, en realidad hubo tormentas en toda Navarra, pero en la zona media pues fueron especialmente extraordinarias. De hecho, nos recordamos, ¿no?, una tarde de verano con semejantes precipitaciones de 200 litros por metro cuadrado, desgraciadamente con una víctima mortal, desgraciadamente también con unos daños económicos de consideración. Tafalla, Olite, otros municipios de la zona media, la agricultura, etcétera.
Entonces, bueno, ese tipo de eventos, ¿no?, que son difíciles de pronosticar. De hecho, nosotros esperábamos tormentas esa tarde, pero creo que nadie esperaba, ¿no?, un desenlace así, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la situación más difícil que he vivido. Luego ha habido otras, ¿no?, de nevadas, de fuertes vientos, de precipitaciones súbitas también. Bueno, han sido difíciles, pero ninguna comparable a la de esa tarde, ¿no? Estábamos viendo, mientras hablabas, precisamente imágenes de esas inundaciones en la zona media. ¿Qué pasó aquella tarde? ¿Fue también un cúmulo de circunstancias o realmente hubo un nubarrón que llevaba todo lo que descargó? Bueno, lo que pasó es como muchas otras tardes de verano, ¿no?, en la que se forman, bueno, tormentas que vienen desde La Rioja, desde la Ibérica Riojana, ¿no?, y entran por la ribera del Ebro y dan lugar a fenómenos convectivos o fenómenos relacionados con las tormentas muy fuertes, no solamente precipitaciones, sino también fuertes vientos, granizadas, tamaño de granizo de gran tamaño, perdón. En esa ocasión lo que sucedió es que, bueno, las tormentas avanzaban muy lentamente, se quedaron estáticas en la zona de, pues todo lo que es la Sierra de Ujue, la Sierra de Lerga, la Sierra de Izco. Se quedaron ahí durante varias horas con unas intensidades de precipitación torrencial de 50, 60, incluso más litros por hora. Esto es una cantidad excepcional. Pero el problema viene cuando esa cantidad persiste en el tiempo. Este fenómeno duró varias horas, en torno a 4, 5, 6 horas, y sobre todo en una amplia zona, ¿no?, en una zona montañosa, además, de difícil acceso, donde se produjeron esas lluvias que fueron a parar a las mismas cuencas, donde tuvo lugar deslizamientos de laderas, se movilizó vegetación de gran porte, bueno, lo que se llama en hidrología, ¿no?, una inundación repentina, pero de gran tamaño, y que dio lugar, ¿no?, pues a esa gigantesca ola que asoló el Cidacos, desde Puello hasta la desembocadura del Cidacos en el Aragón, en pocos minutos, porque el verdadero problema fue ese, ¿no?, que esa riada fue muy súbita, y en cuestión de 20, 30 minutos el río Cidacos pues pasó de llevar 2, 3 metros a llevar 5 en Tafalla. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Hay muy poco tiempo para avisar, el fenómeno se escapa, adquiere un comportamiento además que es, bueno, nosotros decimos que es no lineal porque toda esa cantidad de vegetación, de barro, de suelo que se mueve, todo eso tapona los puentes, se generan presas, se genera gran concentración de agua, eso se rompe, se genera una ola más grande todavía, luego te viene otro afluente que va muy crecido también. Es una situación difícil, muy difícil de predecir, no solo a nivel meteorológico, estamos hablando también a nivel de ordenación del territorio, de todo lo que es infraestructuras, modelización hidrológica, situaciones que se escapan, ¿no?, del control, ¿no? ¿Qué tal se informa actualmente en los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo? Porque, como yo decía antes, ahora coges el teléfono, hay un montón de aplicaciones móviles para poder conectarte con la que más te guste, con la que más te dé confianza, porque al final también aquí es un poco de confianza, pero están los medios de comunicación que seguimos teniendo los espacios del tiempo. Sí, bueno, en general yo creo que hacéis una muy buena labor de divulgación y de hacer llegar, ¿no?, nuestra información al público. Prueba de ello es que en los espacios de tiempo de los informativos, pues la meteorología no ocupa 1 minuto ni 2, a veces ocupa 10 o incluso más, ¿no? En general esa labor está muy bien, como digo. Para nosotros pues es hacer, ¿no?, que la información llegue a la mayoría de la gente. Y luego está, bueno, pues esos fenómenos, ¿no?, que se salen más de lo normal. Véase, por ejemplo, este temporal de nieve que hemos tenido, Filomena, que bueno, ahí el reporte de información y la cobertura mediática es a tiempo real y en todo momento, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que encontramos, ¿no?, que la labor que se hace de reportar al minuto, ¿no?, también es útil para nosotros porque vemos, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Es como si fuerais nuestros ojos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y luego, pues bueno, siempre en el margen de oportunidades de mejora, pues bueno, siempre podemos, ¿no?, y tratar de colaborar más en el sentido de ser pues más científicos. No olvidemos, ¿no?, que la meteorología es una ciencia
de que hay que ser riguroso en lo que se cuenta, ¿no? Y ahí sí que, bueno, hay veces que vemos cosas en los medios de comunicación que no nos gustan tanto, ¿no? Porque se mezclan, ¿no? Se mezclan algunas cosas que, bueno, no tenemos que ser, en ese sentido hay oportunidades, ¿no? De colaborar más estrechamente y de tratar de ser más rigurosos, ¿no? ¿Se falla menos que antes? ¿Se acierta más ahora con la previsión del tiempo? En general sí, cada vez se acierta más. De hecho, bueno, en lo que es el 90% del tiempo, ¿no? Cuando no tenemos esos fenómenos que se salen más de lo normal, en general, fuera de 1 grado, 2 grados, arriba o abajo, ¿no? En general los pronósticos son muy buenos a 1, 2, 3 días vista. Luego, si nos vamos más lejos en el tiempo, pues la fiabilidad empieza a bajar, y donde sí que tenemos pues el margen de mejora es en esos fenómenos extremos, fenómenos muy adversos, que además es cuando más interesa, ¿no? el tiempo, ¿no? Y ahí sí que, no en todos los fenómenos, porque hay las olas de calor, por ejemplo, se predicen muy bien, esta última nevada se ha predicho muy bien, pero luego hay otros fenómenos, sobre todo los que tienen que ver con precipitaciones torrenciales, que ahí sí que hay un amplio margen de mejora, ¿no? ¿Cómo se llevan las críticas? Porque las redes sociales ahora, los anónimos, hay muchos que son implacables. ¿Se hace caso a eso o al final hay que hacer cada uno su trabajo y punto? A ver, sí que estamos presentes en redes sociales, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas. Es una fuente de información muy valiosa para nosotros porque, bueno, quizás en un sitio donde no tenemos un punto de observación o no sabemos lo que está pasando, más allá de lo que podemos ver con nuestro radar o mediante el satélite, pues sí que es muy valioso, ¿no? Que alguien te diga pues, que está cayendo un granizo de 4 centímetros, ¿no? Eso es muy valioso, además lo tienes a tiempo real. Desgraciadamente hay tanta información moviéndose a tiempo real que no llegamos a todo, no somos capaces, ¿no? de absorber toda esa información en forma gráfica y de reportes que está entrando, ¿no? Y las témporas, porque la gente del campo solía tener sus claves y las témporas pues realmente hacían su trabajo, ahora ya no. Bueno, a ver, yo siempre he dado mucho valor a lo que es la sabiduría popular, ese conocimiento que se ha ido transmitiendo fundamentalmente en el campo o en la montaña, ¿no? O gente que mueve el ganado, ¿no? Aquí en Navarra, ¿no? Tenemos un buen ejemplo, ¿no? De hecho hay hasta apuestas, ¿no? de lo que se puede esperar, ¿no? En las siguientes semanas o meses, ¿no? A ver, yo, como digo, ¿no? Ese conocimiento sí que, en el sentido de que pueda estar basado, ¿no? En el comportamiento de los animales, que sí que pueden llegar a percibir o a sentir cosas, ¿no? Que luego acaban pasando, a pocos días vista, estamos hablando, no estoy hablando a meses vista, ¿no? Como digo, ese conocimiento me parece muy respetable, ¿no? Ahora bien, tratar de ligar lo que puede suceder ahora mismo con la temperatura en el mes de julio, eso no lo puedo aceptar porque no tiene ningún tipo de fundamento científico, y donde, bueno, cualquiera puede decir lo que puede pasar el mes de julio, puede que acierte o no acierte, pero no hay una base científica como tal. Entonces a eso entenderéis que no le puedo dar credibilidad, ¿no? ¿Y te atreves a hacer un pronóstico de cómo va a venir la primavera, incluso de cómo va a venir el verano este año? Como digo, ¿no? Si nos vamos muy lejos en el tiempo, si me hablas de verano, ¿no? Estamos en enero, ¿no? No podemos saberlo, hay que ser francos, ¿no? Lo que hacen nuestros modelos es tratar de proyectar lo que sería la tendencia más probable, pero estamos hablando de pocas semanas, como mucho 1 mes, 2, incluso se hacen a 3 meses vista, pero a 3 meses de vista la fiabilidad es mínima, se desdibuja todo. De hecho el modelo lo que acaba dando es prácticamente lo que llamamos la climatología, que es lo más normal para, en este caso, pues pongamos el mes de marzo o de abril, ¿no? Pues lo más normal que es, pues coges un registro de 30 años, ¿no? Y las condiciones medias, eso es a lo que apuntan los modelos a día de hoy. Pues bueno, a más corto plazo sí que nuestros modelos apuntaban a condiciones más cálidas para el conjunto de los meses de enero, febrero y marzo, entendidos en conjunto. Vamos a ver, hemos tenido un arranque de enero frío, ahora las condiciones se han normalizado bastante y nos vienen, como decíamos al principio, días pues, con temperaturas muy por encima de lo normal. Hay que tener en cuenta que hablamos de condiciones promedio, ¿no? Y que dentro de una tendencia esperada de temperaturas por encima de lo normal, tú puedes tener una semana en febrero
con otra Filomena o con una ola de frío brutal, esto encaja dentro de lo posible, ¿no? ¿Y nos podemos atrever a intentar averiguar o pronosticar o anticipar, por ejemplo, una mayor desertización en la comunidad foral en los próximos años? Bueno, entramos ya en lo que son pronósticos o proyecciones a muy largo plazo, ya no estamos hablando de un mes ni de 6 meses, estamos hablando ya de décadas, ¿no? Entiendo. Vamos a ver, lo que de entrada decir, ¿no? Que lo que apuntan ya los modelos del clima a largo plazo es difícil particularizarlo a una zona tan pequeña como Navarra, ¿no? Tenemos que pensar ahí ya más en extensiones de terreno mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, se hacen proyecciones pues, para el conjunto del cuadrante noreste de la península, ¿no? Que sería Navarra, pongamos Aragón, Rioja, Cataluña, parte de Castilla, ¿no? ¿Y qué nos dicen esos modelos? Bueno, efectivamente, vamos bueno, en general a unas tendencias cálidas, la temperatura va a ir subiendo paulatinamente, pero lo verdaderamente preocupante es que aumenten los extremos, tanto de temperatura como de periodos secos, por ejemplo, ¿no? Que lo que antes era normal que bueno, no lloviera, de hecho en verano, aquí registramos pocos días de precipitación, tanto en julio, en agosto, en septiembre, lo verdaderamente preocupante es que haya muchos veranos seguidos, ¿no? Donde cada vez vaya lloviendo menos, ¿no? Y esos fenómenos de precipitación se espacien cada vez más, y cuando se produzca esa precipitación sea de forma más súbita y más torrencial. Yo creo que eso lo hemos empezado a ver poco a poco, pero esperamos que en las próximas décadas cada vez se acentúe más. Es una de las señas o de los signos de identidad del cambio climático, no solo aquí, como digo, en Navarra, ¿no? Estamos hablando del conjunto de Europa y en muchas partes del mundo, ¿no? Muy bien, Pello Oria Iriarte, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, muchísimas gracias y te vamos a seguir desde muy cerca, porque el tiempo, como bien has dicho, es lo que más interesa, desde luego. Muchas gracias a ti, Roberto, y hasta cuando queráis, claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.